Bienvenidos a un nuevo episodio de Mindhacker Podcast, en donde siempre tratamos de hablar con líderes de opinión que nos ayuden a conseguir los emprendimientos que deseamos o incluso en la vida diaria a darnos tips. El día de hoy estamos con dos invitados de lujo. Hemos estado atrás de esta entrevista hace mucho tiempo. Se tratan de personas que trabajan desde hace mucho tiempo en el ecosistema de emprendimiento ecuatoriano y también panameño. Y pues hoy nos vienen a contar todo el trabajo que vienen desarrollando y aparte pues a darnos herramientas y a darnos consejos de cómo podemos dar el siguiente paso, saltar al siguiente nivel en nuestros emprendimientos. Se trata de Andrés Zurita, el director ejecutivo de AEI, y también nos acompaña Paz Bonilla, la gerente de comunicación. Qué gusto tenerte en este espacio, Andrés y Paz. Bienvenidos. Por favor, sus saludos a nuestra comunidad. Gracias. Nosotros también tenemos mucha expectativa de poder estar con ustedes, conversar. Para nosotros como ahí, nuestro propósito es potenciar el emprendimiento y la innovación para mejorar el mundo. Así que el poder contar, dar tips a emprendedores e innovadores de cómo hacerlo es parte de lo que nos encanta hacer. Gracias. Igual mucho gusto. Estamos súper felices de estar aquí, de poder hablar con ustedes, de poder hablar con el público un momento. Creo que para nosotros es súper importante no solo quedarnos con la información, no solo quedarnos con la data y con los temas que vamos nosotros recopilando, sino poderlo contar al mundo, poderlo contar al país, poderlo contar a los emprendedores y que así podamos nosotros seguir apoyando más a fortalecer el ecosistema. Genial, genial. Pues y muchas personas pueden desconocer la labor, pueden desconocer incluso la alianza que estamos conversando el día de hoy, la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación. Quisiera que brevemente nos comenten cuál es la visión que ustedes tienen, cuáles son los objetivos que persiguen, cuál es el propósito de la alianza y pues a partir de eso vamos conversando. Somos una red que tiene 10 años y esta red está conformada por el sector público y el privado de la academia. En estos 10 años la red ha identificado unas áreas de trabajo que lo que permiten es desarrollar un ecosistema a nivel nacional de emprendimiento e innovación. Esta red, que tiene el público y privado de la academia, se junta en esta estrategia en unos programas, en unos proyectos. ¿Cómo hago que los emprendedores vendan más? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos que los emprendedores se equivoquen menos en el camino? ¿Cómo hacemos que los emprendedores tengan financiamiento? ¿Cómo hacemos que exista un marco regulatorio adecuado? Es la Alianza para el Emprendimiento, es la mitad. Y la otra mitad, ¿cómo hacemos para que los miembros de la red innoven? La red de estos 175 aliados representan el 15% del PIB del país. Las universidades, es decir, las empresas, las universidades tienen como 200,000 estudiantes. El sector público está todo el sector de la producción. Hemos interactuado ya con 4 gobiernos distintos, con 4 presidentes distintos. Y este conglomerado al final lo que hace es, también innovan, también quieren sobrevivir en el tiempo, quieren reinventarse. Los más grandes, los medianos, todos. Y eso es otra cosa que hace la red. Creo que es súper importante entender que más allá de que somos esta red, no somos solo una empresa, ¿no es cierto? Somos el ejemplo de que si es que articulamos y si es que trabajamos colaborativamente entre todos los sectores, podemos generar mayores ventajas, no solo para nosotros, sino para el ecosistema, para el país, para los emprendedores, para el tema económico del país. Entonces, más allá de vernos solo como una red, creo que es eso, creo que es tomar esto como un ejemplo de que tenemos que trabajar juntos, todos los sectores, para generar mayores beneficios. Sí, y solo para ejemplificar, si van al Supermaxi, pero también van a Fibeca o a Farmenlace o a El Español, encuentran un letrero que dice Mercado Emprendedor. Entonces, oye, ¿y cómo hacen estos tipos para ponerse de acuerdo, algunos competencia entre sí, y usar el mismo nombre y que los emprendedores puedan tener un espacio preferente porque se les paga rápido, porque tienen la exhibición, no les cuesta, porque hacemos campañas en redes para ellos? Es porque, como dice Paz, es un espacio de articulación en áreas comunes. Un desafío, mercado pequeño, 90,000 millones de dólares está menos, luego del COVID está como en 80,000 millones del PIB del país, un mercado pequeño. En ese mercado pequeño llega una multinacional y es difícil competir contra una multinacional o un emprendedor, pues hay unos aliados que dicen,
No, tranquilos, emprendedores. Nosotros vamos a permitir que tengan espacios preferentes, te vas a ver mejor, no te voy a pedir monto mínimo. Entonces, como dice Paz, es un espacio de articulación y trabajo común, público, privado y academia. Genial. Antes de seguir, porque esto realmente, al menos cuando yo empecé a investigar un poco al respecto, y surge mi idea de que veía mucho en redes sociales, ¿no? Ahí como que empieza a hacer ruido. Y luego vas a Supermaxi y resulta que hay un espacio para todos los productos de la Amazonía, productos de todos los emprendedores que de alguna manera tú sabes que están haciendo una diferencia, sobre todo en productos de estos de consumo masivo. Y entonces a mí me surgieron muchas dudas y vamos a ir analizando todas esas dudas que estoy seguro pues pueden ser replicables para el resto de nuestra comunidad y para los emprendedores que muy seguro van a estar escuchando esto. La idea es dar un paso atrás y entender cómo surge la alianza. Tengo entendido que cuando inicia, al menos en Ecuador eran 4 aliados, Supermaxi, no sé si estaba en la lista ese momento. Creo que son un par nada más los que empezaron. ¿Y cómo has conseguido este ecosistema? Vaya que son 10 años de labor, pero ¿cuál es el trabajo detrás de eso? O sea, ¿qué exactamente es un aliado y cómo logras atraerlos? O sea, ¿qué les ofreces? Del lado del emprendedor está claro qué ofrece la alianza, pero del lado del aliado, ¿cuál es el protocolo? Qué buena pregunta. Nunca nos han preguntado eso porque ese es como justo, ¿no? el backstage de la operación. Claro. ¿Cómo haces que durante 10 años, voy a usar un ejemplo muy difícil, Teojama, que vende camiones? ¿Cómo haces que durante 10 años Teojama Comercial, que vende camiones, ayude a emprendedores? Uh-huh. Entonces, ese es el trabajo que hacemos nosotros del backstage, ya el tener a los CEOs y a sus equipos comprometidos trabajando. Y es generándoles una batería de beneficios que les permita estar motivados por el emprendimiento y la innovación. Porque el apoyar a un emprendedor es dar. ¿Qué gano a cambio? Y lo que hemos hecho es generado algunos beneficios o servicios que los aliados pueden acceder al estar en la red. El primero es ser parte de una comunidad generosa que comparte, que aprenden juntos. El segundo es mucho de lo que hace Paz y les contará, es que comunicamos lo que hacen estos aliados, que es muy bueno para el país. El tercero es que los emprendedores están atados a su cadena de valor. No es que yo ayudo a un emprendedor que no tengo nada que ver. Uh-huh, claro, está atado a la cadena de valor. Proveedores. Puede ser proveedor, puede ser que me ayude a innovar, puede ser que sea un cliente. Pero lo más importante es que hacemos que innoven nuestros aliados. Trabajamos mucho en que innoven. Hace 3 años ya nos inventamos algo que se llama las inmersiones a otros países. Inmersiones. Arrancamos a Israel con el presidente Lazo, luego hicimos a Australia, acabamos de regresar de España y ahora se están yendo a Miami. Van los CEOs, los dueños de las empresas, a ver ecosistemas muy desarrollados. Yo estuve en el de España, ahora no voy al siguiente, pero en el de España. Estuvieron los presidentes de 10 aliados, estuvo el presidente de Supermaxi, estuvo el presidente de Goldery, estuvieron aliados de Guayaquil, hubo un grupo importante de aliados. Y al enfrentarte a un ecosistema desarrollado diferente, te comienzas a cuestionar sobre tu sostenibilidad en el tiempo. Claro. Tú dices, va a venir, estuvimos con el presidente del Corte Inglés en España, que vende como 200 veces más que el más grande de Ecuador. Dices, oye, el rato y ellos quieren entrar en Sudamérica, el rato que entre va a ser difícil que yo sobreviva a menos que innove. Entonces, lo que hacemos para que nuestros aliados sigan en la red mucho, además de conectarlos, de que trabajen juntos, es ayudarles a innovar. Con cultura, con estas inversiones, haciendo que los CEOs compartan y expongan mucho innovación. Medimos innovación, tenemos el ignómetro, tenemos una herramienta para los aliados que permite saber en qué nivel de innovación están. Y luego hacemos conexión entre aliados para que innoven. Y tenemos unos casos maravillosos en los cuales Desecho se ha vuelto ahora ya en varios millones de dólares en ventas. Tenemos sistemas de innovación montados en los aliados. Tenemos aliados que premiamos cada año cuán innovadores son, pero que han logrado reinventar sus modelos de negocio. Entonces, hay el trabajo nuestro, Paz, mío y del resto del equipo, somos en Ecuador 30, en Panamá somos 5, es lograr agregarle valor al empresario ecuatoriano para que quiera seguir trabajando con los emprendedores. Si no, naturalmente va a ser un poco más difícil. Sí, yo creo que nuevamente ahí regresamos al trabajo colaborativo, ¿no es cierto? Al trabajo en conjunto. Porque para ellos es súper valioso, digamos, para un CEO es súper valioso poder tener contacto con otras empresas con quienes puedan hacer inclusive nuevos negocios. O
no solo potenciar su negocio, no solo innovar, no solo conocerse, sino inclusive conversar tan a fondo que lleguen a hacer nuevos negocios. Entonces, que se creen nuevas empresas entre ellos. Entonces, nosotros darles esa oportunidad de conocerse y de inclusive ellos también pasar sus conocimientos a los emprendedores, que es un tema también súper importante, para ellos es muy valioso. Entonces, a las inmersiones, por ejemplo, topando ese tema, van también emprendedores, no solo van los CEOs. Entonces, imagínate lo que es para un emprendedor que está en una etapa de desarrollo, poderse ir a otro país junto con 20 de los más duros CEOs del país, irse 10 días a estar metidos con ellos 24 horas, a que les den consejos a ellos 24 horas, los más grandes del país. Es brutal para ellos. Wow, claro. Y voy a contar un ejemplo, no es secreto, pero no era público. Estábamos en la inversión en España y en el penúltimo, no, el tercer día, el host del anfitrión es Juan Carlos Serrano, el dueño del Grupo Café. Entonces, Juan Carlos nos ayudó para que sea muy linda la experiencia en España. Y en el último día de él, porque no iba a acompañarnos a Valencia, solo a Madrid, se sentó al lado de una de las emprendedoras becadas, que es Patricia, que es una de nuestras emprendedoras que trae productos de la Amazonía, unos productos maravillosos que los pueden encontrar en Supermaxi. ¿Cuáles son? Disculpa. Y Quijos Fruit son pulpas de fruta. O sea, lo conozco y están muy buenos, por cierto. Muy buenos. Se sentó el dueño del Grupo Café, el fundador en Ecuador, que tiene varias marcas. Creo que Café es una de sus líneas, pero tiene español, American y todo. Y ya 3 días de compartir 24/7, ya todos somos amigos, ¿no? Claro. Luego, tal vez ya no, pero ese rato ya era. Y Juan Carlos Serrano le dice, oye, ¿qué haces? Explícame. Y le cuenta. Y Juan Carlos dice, wow, bueno, vamos a hacer una cosa. Y abre su teléfono y dice, esta línea, veamos si me puedes ayudar. Entonces ella regresa y me dice, oye, esa línea, que es una de las 20 líneas de jugos que él tiene, es como 20 veces lo que yo produzco. Entonces dice, chusa, qué desafío. Pero no era todo lo que compra y vende Grupo Café. Era una línea. Era la de Mora, creo que era una línea. Entonces, eso pasa en las inversiones. Que al CEO del grupo le permitió entender que en la Amazonía hay un producto que no está a mal precio, que es súper lindo, pero además que genera una riqueza en la Amazonía. Y ella le abre unas oportunidades geniales. Así que solo complementando lo que les contaba. ¿Sabes que algo de lo que acaban de comentar ustedes, que realmente no es que lo veo por primera vez, ya en el ecosistema de emprendimiento es algo muy reconocido en networking? Y ustedes me dicen, oye, pues uno de los beneficios para los aliados es justamente que los desafiamos prácticamente, ¿no? Entonces es como que llegas a dar nombres como Teojama Comercial, qué sé yo, Supermaxi mismo, y luego los comparas con a Supermaxi, por ejemplo, versus Walmart, versus, no sé, 7-Eleven, qué sé yo. El tema es, de nuevo, estás desafiando de alguna manera lo que están haciendo ahora mismo y tratando de que den pasos ellos también, no solamente a la gente que está emprendiendo, que tiene una idea o que está recién en una etapa temprana del emprendimiento. Quiero entender eso, ¿verdad? Sí, y no es algo que sea espontáneo o que nos lo trajimos de otro lado, sino el número uno de la AI se caracteriza por potenciar el emprendimiento y la innovación. Y digamos que eso significa que son líderes, rectores, ministros, dueños de ONGs, multilaterales y empresarios que dirigen organizaciones muy grandes. Y Ecuador tiene unos líderes de primera. Yo creo que la mayor cantidad de empresarios consolidados que se mantienen en el tiempo son de primera porque tienen unas prácticas increíbles. Piensan en la innovación. No es que la AI apareció y dijeron, voy a innovar. No, es gente que entiende lo que es la innovación. Es gente que tiene, los miembros de AI, un alto compromiso por mejorar el país. Eso es increíble. Okay. Si hemos vivido en estos 10 años, recuerdo, fue la reunión con el presidente Correa, y presentamos 35 propuestas. El sector privado fue la única reunión que Correa tuvo con todo el sector privado y estuvieron todos los gremios, pero de las 37 propuestas la mitad eran de la AI y estuvimos en esa reunión representados por varios miembros de la red. Y saliendo de esa reunión, que fue un acuerdo maravilloso con el gobierno, a las 2 semanas después Correa dijo, no hay ningún acuerdo, no va a cumplir nada y además viene la ley de herencias. ¿Qué pasó? Muchos empresarios cuando dijeron, me voy del país, me voy. Los miembros de la AI no. Dijeron, nos quedamos y vamos a hacer más y mejor. Siguiente ejemplo. Vino en el 2019 las movilizaciones indígenas. Y un grupo dijo, estos que se movilizan son nuestros enemigos.
nos sentimos traicionados por todo lo que hacemos. Los AIs no. Crearon el programa Se Puede, que es un programa de formación gratuita en línea para gente de la Sierra Centro, en el cual se han capacitado a 30,000 gente de zonas rurales, de escasos recursos, agricultores muy pobres. Se les ha entregado becas gracias a la UDLA en ese programa, becas hermosas, se les ha ayudado a entrar a retail. Entonces, el miembro de la AI es fabuloso y solo quería acotar porque no es que el equipo gestor nosotros nos inventamos cosas y traemos, sino esto es una red colaborativa en que los aliados nos ayudan a construir. Tenemos comités en cada área y hay un comité de innovación liderado por Pedro Villamar, que es el antiguo dueño de Fibeca, que lo vendió. Y el Pedro Villamar es asombroso pensando en innovación, pensando en el futuro. Y, por ejemplo, ahora estamos hablando de inteligencia artificial. Chuta, pero Ecuador está lejos de inteligencia artificial. No, los miembros de la AI están pensando en inteligencia artificial y tenemos 2 aliados, que eso sí no puedo decir quiénes son, pero el uno tiene 19 algoritmos que tiene un 91% de predicción. Entonces tú dices, 91% de predicción es altísimo. Sí. Y el otro tiene, ese es uno, 19 algoritmos, y el otro tiene 27 algoritmos. Entonces, los AIs están pensando en inteligencia artificial, sí, están trabajando en eso. Los empresarios más grandes del país son clase mundial. En estas inversiones vemos empresas súper grandes, pero sus CEOs no están lejos de los nuestros. Y eso creo que es lo que hace que la AI es lo que es. Que hay gente que tiene pensamiento de avanzada, que está comprometida por el país y que está innovando y que quiere innovar. Sí, creo que muchas veces esto no lo escuchan, por ejemplo, ¿sí? No es algo muy visible, pero justo lo que tú preguntabas del tema del trabajo de backstage, es eso, es conversar con los aliados, es que los aliados conversen entre ellos, es que los CEOs, y no necesariamente cualquier otra persona dentro de la empresa, sino el CEO está directamente relacionado con los emprendedores, con los otros CEOs, con la gente del sector público, con los estudiantes de la academia. Entonces, creo que por ahí va un tema súper importante de por qué nosotros conversamos con las empresas, por qué nosotros tenemos la relación directa con los CEOs, para que esa relación, esos conocimientos, esas ideas que tienen los CEOs sean directamente transmitidas al resto de personas. Entonces, no nos guardamos la información, no nos guardamos todo lo que tenemos. Inclusive, 2 veces al año, tenemos reuniones de aliados. Reuniones en donde se juntan todos los CEOs de nuestras empresas. Imagínate, o sea, son 175 empresas en donde tú ves a los número 1 reunidos pensando qué más vamos a hacer, viendo los resultados de los otros y diciendo, a ver, ok, me interesa más esto, vámonos por este lado, generemos más innovación, generemos más emprendimiento, apoyemos también a emprendedores vulnerables también, ¿no? Porque estamos hablando de que no solo apoyamos a ideas que ya estén en proceso o a empresas medianas o a pymes o a MIPYMES, sino son emprendimientos también vulnerables, emprendimientos en donde las historias de vida a ti te pegan durísimo. O sea, las historias de vida es impresionante cómo puedes cambiar a una persona, a una familia, a una comunidad entera. Entonces, por ejemplo, tenemos emprendedores específicos que salieron a raíz del programa de Reemprende, que salió por el tema del terremoto que hubo en Manabí, en Esmeraldas. Entonces tú vas allá, les conoces, son personas que hacen café, que hacen temas de pesca, que tienen temas de tiendas, tienes un montón de aristas, ¿no es cierto?, en ese emprendimiento, pero, por ejemplo, tienes personas que te dicen, yo ganaba entre $50 a $100 mensuales con mi emprendimiento y ahora puedo acceder a un sueldo básico. Me afilio voluntariamente al IES, que para ellos es súper importante. Entonces, tienes unas historias de vida que a ti te cambian y eso también es parte del trabajo de backstage, ¿no es cierto? No es solo como qué actividades hacemos con los aliados, sino es también cómo ellos se motivan. Cómo les motivamos a los aliados también con la historia del emprendedor que está creciendo, que se desarrolla y que tiene un cambio de vida súper grande. Ok. Pero vaya, o sea, creo que el trabajo justamente detrás es esto, unir los puntos y unir a las personas y contactarlos y ponerlos en como es a la orden, para que de esa manera, a partir de las relaciones personales que surgen, puedan surgir relaciones comerciales y pues esto brinde oportunidades tanto a las grandes empresas como a las pequeñas empresas.
Me queda algunos temas ahí, pero antes de pasar quisiera contarles que, por ejemplo, yo estoy hablándoles de 2013, y yo estaba en un curso de emprendimiento justo en Santiago de Chile, y surgía ahí una estadística, no recuerdo quién era el proveedor del dato, pero decían que Ecuador era el país más emprendedor de la región. Y yo decía, ¿cómo puede ser esto si yo vengo de ahí? No es que sienta que seamos extremadamente emprendedores, versus probablemente son estereotipos, pero versus, qué sé yo, Colombia y otros países cercanos a la región que se entienden un as para la venta, ¿no? O sea, es como que era contraintuitivo para mí. Pero, ¿qué opinión les merece este tema? ¿Realmente somos emprendedores? ¿Qué implica ser un emprendedor? ¿Cuál es la diferencia entre una persona que es un autoempleado de un negocio propio versus un emprendedor como tal? ¿Cuál es esa idea que ustedes traen? Primero algo de data, y me regreso al 2013 más o menos. Cuando creamos nuestra primera estrategia Ecuador Emprendedor Innovador al 2020, lo que hicimos fue generar un indicador para medirnos versus los otros. Y la fuente más importante de provisión de información para medir el ecosistema es el Global Entrepreneurship Monitor, que es el que tú refieres, donde está la tasa de emprendimiento activa. Y el otro es el Global Innovation Index. Digamos que al final lo que hicimos fue simplificar, estoy simplificando, pero hay muchos otros indicadores. Por ejemplo, hay un índice Hofstede que mide la aversión al riesgo, que es cultura, algunas cosas. Pero digamos que tomando esos dos, ya para responderte. Pero eso fue en el 2013, al 2020 la primera estrategia. Esta estrategia que creamos es una mejor práctica según la UNTAD. Las Naciones Unidas reconoció una best practice global que luego ha sido replicada en otros países, no por nosotros, sino por las Naciones Unidas. Nosotros sí la replicamos en Panamá y está saliendo muy bien. Luego del 2020 al 2030 volvimos a crear otra estrategia. Y cuento esto porque lo que hacemos es, viendo indicadores duros, globales, vemos cuáles son las brechas más importantes y las vamos cerrando. Eso es lo que hace la red. Entonces, Ecuador, en la gente, en el emprendedor, cuando se mide la tasa de emprendimiento activa, que es la propensión a emprender, es bastante alta. En pandemia, cuando todos nos cerramos, el ecuatoriano emprendió. Hizo sándwiches, salió a las calles, vendió mascarillas. Panamá, nuestra otra oficina, el panameño se cuidó. ¿Ya? Okay. Y buscó trabajo. Entonces, la tasa de emprendimiento activa es alta. Eso es una cosa. Lo otro es el ecosistema. El ecosistema son los dominios o variables que permiten que sea fácil o difícil emprender. Y nuestra estrategia, y por eso arrancaba explicando la estrategia, lo que hizo es tomó el toolkit de políticas públicas de la UNTAD, que tiene 6 dominios que los voy a mencionar, y luego trabajamos con Babson College, incluso vino Daniel Eisenberg, el profesor que estudia los ecosistemas de Ecuador, y nosotros hicimos una fusión de ambas metodologías. Las Naciones Unidas dice hay 6 dominios o áreas, nosotros le sumamos una que es de innovación. Entonces, el ecosistema es cultura, talento humano, asesoría y soporte, marco regulatorio, financiamiento, innovación, que es la que sumamos, y ya me falta una, pero son 7 dominios, luego me acordaré. En cada uno de los dominios uno mide las variables que permiten que sea fácil o difícil hacerlo. Entonces, en Ecuador hay emprendedores, hay una alta tasa de emprendedor, pero el ecosistema está desarrollándose. En el 2013, según la CAF, que es nuestro aliado, uno de los 4 fundadores que mencionabas junto a los otros, decía en Ecuador no hay ecosistema en el 2013. No hay. Lo decía incipiente, era la palabra que usaban, ecosistema incipiente. Ahora ya hay ecosistema. Tú comparas con nuestra oficina de Panamá y en Ecuador parece que hay mucho. Comparado con ecosistemas mucho más desarrollados como Colombia, todavía hay poco. ¿Ya? Entonces, la respuesta es, en Ecuador hay propensión a emprender alta y un ecosistema en desarrollo. Ahora, si hay una variable que ha cambiado, que es no directamente relacionada a la AI, es una maduración del ecosistema natural, pero nosotros tenemos algo que ver. Desde el 2016, el Global Entrepreneurship Monitor mide que la tasa de emprendedores por oportunidad ya supera en Ecuador a los de necesidad. Entonces, ya la data dura dice, cuando el emprendedor arranca,
ya arranca por oportunidad y no por necesidad. No por necesidad. Ya en Ecuador pasa desde 2016. Y es bueno, es un buen arranque. Buenísimo. ¿Cuántos tenemos de alta innovación? Eso es lo que hay que trabajar. ¿Cuántos superan el Valle de la Muerte? Eso es lo que hay que trabajar. En el mundo el Valle de la Muerte es 4 años. En Ecuador es 10 años. Ya tenemos un caso que superó. TPT, emprendedor que arranca en IDEN ahí, ahora es un miembro de ahí que invierte en emprendedores. Ya salió, ya es inversionista, es un empresario consolidado inversionista. 10 años. Tenemos En 10 acá años lo logró. 10 años. El Valle de la Muerte en Ecuador, comprobado, es 10 años. En 10 años, un emprendedor se puede volver empresa consolidada y ya no va a quebrar. Ahí me más bien surge invierte. otra pregunta que te la voy a hacer luego respecto a la ley. Y solo cierro con... Entonces, digamos que ya hay más innovadores, hay más que ven la oportunidad, los que no. Lo que nos falta son estos altamente innovadores. Ahora cuando estábamos en Israel veíamos los unicornios, ¿ya? En Colombia, unicornios o no unicornios, pero los de tecnología de rápido crecimiento. Chile tiene unas maravillas, tiene proyectos y emprendedores grandes. Nos falta eso, nos falta esos grandes casos para los cuales sí estamos haciendo esfuerzos para dar el siguiente salto y tener esos casos específicos que se puedan marketear como los otros ecosistemas. Porque en número de emprendedores, solo el Supermaxi, si ustedes van caminando por las perchas, tiene 2.000 emprendedores codificados. 2.000, ya en nuestra percha hay 30, que es lo que entra, pero hay 2.000. Es emprendedores que generan riqueza en la economía en Ecuador consolidados, ya hay bastantes. Sí, solo para complementar, dentro del mismo estudio del Global, ahí lo que te dice es que sí, somos el país más emprendedor de la región, pero también había una data que te decía, los emprendimientos no duran, los emprendimientos se caen. Claro, Y claro. es la mayor cantidad de emprendimientos los que se caen, son más del 80%. Entonces es súper alto. Ahí lo que nosotros hacemos es justamente trabajar o intentar trabajar con el sector público. Porque el sector público aquí, en este punto, en el punto de mantener un emprendimiento, es súper importante. Porque los emprendedores ahorita encuentran muchas trabas en temas de trámites, en temas regulatorios, en temas de constitución de sus emprendimientos. Entonces, para nosotros por ahí también es súper importante tener estos aliados públicos porque necesitamos el apoyo de ellos para mejorar las condiciones de los emprendedores para su constitución y para su mantenimiento y que después ya puedan despegar. Por supuesto. Oye, no, pues importantísimo esa parte porque hazle cuenta que al fin del día puede haber el ecosistema del lado privado, pero si el marco regulatorio no es el adecuado, tú hablabas de los factores, pues todo tiene que estar a tono para que la rueda dé vuelta, ¿no? Y ahí va justamente el tema de que haya un ecosistema de parte de compradores, de mercado, quiero decir, que es uno de los factores que tú comentabas, pero también un marco regulatorio que sea afín a lo que se está tratando de conseguir. Y vaya que no estoy seguro de esto, pero ¿ya existe reglamento para la ley o no todavía? El ecosistema de emprendimiento e innovación tiene que ir acompañado, como tú decías, de un marco regulatorio que evolucione, que se vuelva competitivo con los otros marcos regulatorios, básicamente. Y cuando en el 2019 la red LAI logra algo que si uno ve históricamente es difícil y es que una ley se apruebe por unanimidad. Una ley que tomó a los miembros de la red 5 años de existencia hasta que salga, pero para que se apruebe por unanimidad, internamente la Asamblea edita o elimina algunas cosas de la ley de emprendimiento. Es una ley de emprendimiento que ha permitido algo, unos resultados asombrosos en la creación de empresas. Las sociedades de acciones simplificadas, las SAS, que por cierto, si los emprendedores que nos están escuchando tienen una SAS, no se olviden que tienen que subir los balances a la superintendencia este mes, si no la multa es de $300. Entonces hay que subir, porque la SAS es una belleza, ¿no? Uno crea rapidito y luego parece que es fresco, pero hay que subir los balances hasta abril. Ahora, las SAS, las sociedades de acciones simplificadas, hay más SAS que SAS. Le superó y tienen 3 años. 3 años. Es una belleza. Tú creas en línea, te llega el RUC. Yo recién abrí una SAS para un emprendimiento que tenemos. Así porque estaba aburrido. Voy a abrir una SAS. La SAS es una maravilla. Sí, lo he visto. Entonces, digamos que ese bloque ha avanzado. El cierre de empresas, aprovecho y le mando este mensaje. Ojalá que pueda escuchar la Superintendencia de Compañías. Hay que reglamentar el cierre de empresas.
El cierre de empresa hay que reglamentar, no funciona, está muy mal, porque porque en los mejores ecosistemas del mundo, los mejores del mundo, es decir, Silicon Valley, hay que quebrar, o una quiebra, o el promedio dice 3.4 veces para que le vaya bien. Si acá quiebras una vez, ya te quedaste complejo. Entonces, el reemprendimiento es un proceso en el cual la gente que no lo hace por dolo se libera para reemprender. Es difícil que la ley de concurso preventivo que existe y que permite que las empresas cierren. Eso es otra cosa. El reemprendimiento es que a los buenos emprendedores se les libera de los costos para que sigan. ¿En manos de quién está? De la superintendencia de compañías. Trabadísimo, no sé por qué, años de años, pero digamos que ese es uno de los desafíos más grandes que tenemos de marco regulatorio, pero hay otros desafíos súper importantes. La valoración de intangibles. Entonces tú dices, un emprendedor que está arrancando, ¿cómo puede ser que no exista la valoración de intangibles? La ley dice, que la ley está garantía, ahí. ¿no? Junta de Política Monetaria. El problema es todos los cambios y demás. Yo recuerdo cuando estuvimos con el presidente Lazo y con sus ministros en Israel, ellos regresaron y dijeron, el fondo de fondos, que es fundamental para que se desarrolle un ecosistema. En Chile, Corfo, Chile, que funciona de las regalías de las mineras, inyecta a la economía cientos de millones. Israel, que tiene 4 millones de habitantes, nosotros tenemos 17. 300 millones al año de inversión del Estado para los emprendedores. Entonces, eso es importante. Un emprendedor cuando arranca no tiene fondos públicos y no tiene valoración de intangible, muy complicado. No tiene financiamiento. Es difícil. O arrancas chiquito, o te cuidas porque luego no quieres quebrar. Entonces el gobierno sí tiene una responsabilidad importante y tiene la responsabilidad importante en financiamiento. Confiamos en la ministra Sonsoles García, pero lo mismo que Pablo Campana, lo mismo que Julio José Prado, lo mismo ahora Sonsoles García. Los antecesores de... No vale solo con que tengan buenas intenciones. Y lamentablemente los presidentes, Lazo estuvo con nosotros en Israel, prometió un montón de cosas, luego lamentablemente no pasó por diferentes razones y ahora este presidente ni lo dice, lamentable que sea así y ni lo menciona. Los emprendedores necesitan financiamiento por los innovadores y el fondo público está muerto, está sepultado, no hay opciones y lo triste es que cada vez hay nuevas urgencias, pero no son las urgencias del emprendimiento. Antes era la urgencia las exportaciones, luego era la urgencia la pandemia, ahora la urgencia y la seguridad. Y los emprendedores nunca son una urgencia para el gobierno. Pero el trabajo de la red es estar ahí, insistir, visitarles a los ministros, y eso es lo que hacen nuestros empresarios, los rectores y los miembros del resto. Nos falta decisión por parte del gobierno. Ojalá que en lo que queda del año se animen y hagan algo puntual. Estamos por mandarle una propuesta al señor presidente y a la señora ministra alrededor del fondo público. Pero lo otro es superintendencia de compañías y Junta de Política Monetaria. Lamentablemente tenía que decirlo, así que aproveché el espacio. Y eso es lo que hace la red. No, es que aparte es bastante frustrante para un emprendedor todo el trámite. Coincido contigo, abrir una SAS está relativamente sencillo. Eso es algo que hay que reconocer de la ley, pero lo que la ley dice es mucho más que solamente poder abrir ahora SAS. Entonces, ¿qué pasa con el Consejo Consultivo? ¿Qué pasa con...? Entiendo que uno de los proyectos más emblemáticos del Consejo ha sido justamente el tema de los clústeres, pero bueno, hay algunos que ya están funcionando, como el financiero, creo que el de industrias. Al fin del día se va generando ecosistema, pero siento que el gran problema siempre va a ser uno de los factores que tú mencionabas, que es el financiamiento. A ver, experiencia personal. Resulta que un emprendimiento estaba considerado como una pyme. Resulta que por normativa del SRI, la Junta Monetaria dice, bueno, a partir del 1 de marzo ya no son pymes los que facturan entre 100,000 y 300,000 al mes. Es decir, que para considerarte pyme en Ecuador debes facturar $300,000 para arriba. Y, ok, te la compro, pero ¿qué pasa con toda esa gente, mejor dicho, empresas que ya están facturando más de $100,000 hasta 300, que se entienden empresas de alguna manera ya consolidadas? Llegar a ese valor de ventas en Ecuador puede tomar unos buenos años y conseguir clientes, invertir y bla, bla, bla. Y resulta que pues ahora todas estas empresas que se consideran ya no son pymes, son micro, pues estaban acostumbradas a tener un financiamiento de entre el 8 y el 11%. Y ahora tienen que adquirir microcréditos entre el 20 y el 30%. Imagínate lo que es para una pyme
que tiene un margen de rentabilidad entre el 15, máximo 30%, pagar tasas de interés del 30%. Entonces, yo creo que no están bien pensadas estas formas de solo tomar decisiones sin pensar justamente en lo que tú decías en el emprendimiento, cuándo va a ser prioridad. Pero, y a eso quería yo también llegar en este espacio, ¿qué otras alternativas hay para estas empresas de financiamiento? He escuchado que ustedes hablan de inversionistas ángel, he escuchado que hablan de capital de riesgo, son términos que muy probablemente, y con toda responsabilidad en mis palabras, muy probablemente muchos de nuestros emprendedores no tengan idea de lo que significa, e incluso si lo escucharon, por aversión al riesgo, dicen, eso no es para mí. Entonces yo quisiera abordar un poco más de ese tema en detalle, cómo... ¿Qué recomendación darías para este tipo de empresas que de alguna manera ya está probado el modelo de negocio y que están facturando, pero que no tienen un acceso a crédito, porque aparte no le dan? Y disculpe que me extienda un poco más. Tú hablabas también del tema de los intangibles como una forma de evaluar activos. Resulta que tú vas a cualquier institución financiera, banco o cooperativa, y te dicen, ok, te voy a dar el crédito, pero necesitas tener un bien inmueble, sea casa, sea terreno o algo parecido. Oye, pero es que resulta que yo soy un emprendimiento de 5 años que no tiene todavía eso, y justo para eso quiero el crédito. ¿Cuál es su mayor activo? El activo intangible, la marca, las recetas, qué sé yo, cualquier tema que tú hiciste de registro como es en el registro de propiedad intelectual. Entonces, doy todo este contexto para aterrizar en la pregunta, que es realmente todo el ecosistema puede estar funcionando, incluso debe haber mucho trabajo por detrás aún, pero está funcionando, hay un ecosistema naciente, como lo decían ustedes, pero ¿qué pasa con el financiamiento? ¿Cuáles son realmente los pasos que debería seguir un emprendedor ecuatoriano o panameño? A ver, tres cosas, y luego la Plaza me puede complementar. Has tocado tres cosas que vale como analizar. Lo primero, cuando la ley de emprendimiento veíamos las buenas prácticas de otros países, los espacios de coordinación estratégica de desarrollo de ecosistema, los consejos de innovación, los consejos nacionales, no existían en Ecuador. Entonces, en Ecuador la ley de emprendimiento crea el Consejo Nacional de Emprendimiento, el CONEIM, y un consultivo privado, que tiene que ser un espacio de articulación de políticas públicas alrededor de estrategias a mediano plazo. Lamentablemente, cuando sale la ley, digo lamentablemente en este acápite, no es personal ni nada, pero lamentablemente el ministro Prado tenía una lógica de clústeres que no tiene nada que ver con el emprendimiento. Nada. Es importante el desarrollo de los clústeres, y ahí tenemos algunos clústeres, y él utiliza el Consejo Consultivo de Emprendimiento e Innovación y mete sus clústeres. Ya de una consultoría y de cosas. Él es experto en clúster, Julio José, y era miembro de la I, ahora no, ojalá que vuelva algún momento. Y mal usa el Consejo Nacional de Emprendimiento e Innovación. Mal usa. Y nosotros, como parte del Consejo, en todas nuestras participaciones le dijimos a Julio José y luego al ministro Legarda que lo estaban haciendo mal. Y lo hicieron muy mal, desastrosamente. ¿Por qué? Porque a él presidir el Consejo del Emprendimiento e Innovación hizo que sea políticas del Ministerio de Industrias y no nacionales, que fue un error. Y luego los delegados ya eran delegados del delegado y no se tomaban decisiones. Y lo segundo, se manejaron los clústeres. Error terrible. Ahora la ministra Sonsoles García, que parece que va a reactivar el CONEIM, le hemos sugerido que haga como hace el resto de países, el que preside es el presidente. ¿Para qué? Para que pueda articular las políticas públicas alrededor de una estrategia a mediano plazo. Ahí tiene una al 2030, que sus 170 aliados la usan, ellos pueden tener otra. Pero si no es del espacio de articulación de políticas públicas, vamos a volver a caer en el error que lo hizo Prado, que desperdició la gran oportunidad de tener un Consejo Nacional de Emprendimiento e Innovación. Entonces, el Consejo Nacional de Emprendimiento e Innovación tiene que ser el lugar donde se armonicen las políticas para que no pase lo que tú dices, para que el SRI no se equivoque cambiando normativas, pensando en recaudación, que van a golpear a las políticas de desarrollo de los otros ministerios y que evite duplicidad. Ahora estamos trabajando con el vídeo, ojalá que salga todo bien. No voy a dar los números, pero ¿saben cuánta gente trabaja en el emprendimiento en el gobierno? ¿Perdón? ¿Cuánta gente trabaja en el emprendimiento en el gobierno? Se caen de espaldas, no voy a dar los números. Pero turismo, pero son industrias, pocos o muchos. Muchísimos. Demasiados. Es un ministerio solito. Industrias, turismo, agricultura, Cenecit,
Todos tienen áreas de emprendimiento. Deporte. Áreas de emprendimiento. Y gente trabajando haciendo emprendimiento. Todos hacen emprendimiento. ¿No sería más fácil? Y te falta las áreas del Instituto Ecuatoriano de Economía Popular y Solidaria, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que se supone también... o sea, superan los cientos. Sueldos, ¿no? Imagínense que se centralizase eso y desde el CONEIN pudiese haber una unidad, un Corfo, Ecuador, una unidad ejecutora centralizada. Ahora, regresen a ver los territorios. Todas las prefecturas tienen unidades de fomento productivo y todos los municipios tienen. Hay miles trabajando en emprendimiento en el Ecuador, desarticulados. ¿Ya? Lo primero. Entonces, y todos como hormiguitas caminando por ahí. Y todos, y ahí vamos al siguiente tema que tú me planteabas, y todos sin plata. El único que le felicito al alcalde Pavel Muñoz, le felicito, ha duplicado este año el fondo de Conquito, es 2 millones, ya no es 1. El único municipio que hace eso es el de Quito. Gobierno a central, través de Conquito. Gobierno central dice que no tiene plata, municipios dicen que no hay plata, prefecturas dicen que no tiene plata. Se acaba de liberar $200,000 para el Ministerio de Turismo, que va a abrir una convocatoria, es que todos estarán atentos, de un remanente de $600,000, pero comparémonos con Colombia, con Perú, con Israel. Ecuador necesita ¿cómo funciona cómo se mide? Tiene que ser más o menos el 1.2, 1.3% del PIB, es lo que necesita la industria completa de financiamiento para moverse. Ecuador estamos lejos porque tenemos $200,000, más con Quito, $2,200,000. Lo que necesita inyectarse en la economía para que se mueva el financiamiento para emprendedores está lejos de lo que tiene que ser y es responsabilidad del gobierno. ¿Ya? Finalmente, no es rol de los bancos financiar emprendedores. Y el caso Chile que tú planteabas, fondos no reembolsables tienen que venir de parte del gobierno. Luego aparecen los clubes de inversionistas ángeles, que en Ecuador hay varios. Yo soy parte de uno, Startups and Ventures. Nosotros vamos a hablar de eso un poco más al respecto. Tenemos por colocar todavía $600,000. Estamos buscando emprendedores, tenemos una convocatoria abierta en línea. Y luego hay los Venture Club, los Private Equity, que en Ecuador hay algunos. Dentro de ahí está Humboldt Family Office de Thierry Benoit, está el Diego Céspedes con se me fue, Buena Vista Capital Partners. Ecuador tiene. Y ese es el financiamiento. El banco tiene otro rol. El banco te permite tener liquidez. Y voy a decir algo que tal vez no les va a gustar mucho. Para que exista una inclusión financiera, las tasas en Ecuador son todavía bajas. Todavía es bajo lo que... Para la inclusión financiera, para llegar a un emprendedor... Vamos a hacer un paréntesis en esta parte. A ver, ojo con esto. Y obviamente no hay competencia extranjera de bancos externos, por ejemplo, ahí está incluso en Panamá. En Panamá tienes Scotiabank, tienes, no sé, Santander, que son bancos pues de una estructura mucho más con asteroides versus nuestra banca nacional, ¿no? A ver, el problema es cómo esta infraestructura llega realmente a financiar los emprendedores. Ahora, ojo, y esto es importantísimo, creo que tú lo has dicho de manera categórica, el banco no está para financiar emprendedores, porque ese sueño guajiro de que voy con mi servilleta y esta es mi idea de negocio y el banco dice, te lo doy. En ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo. No y por eso es que en muchos países en donde sí el emprendimiento se ha convertido, o mejor dicho, algunos hubs que existen como, no sé, Estados Unidos mismo, Silicon Valley, creo el más reconocido, pues está justamente esto, ¿no? El private equity, está el tema de inversionistas ángeles, está de alguna manera la movilización de deuda privada, que es lo que al fin del día representa esto. Pero bueno, tú has dicho también este tema, las tasas de interés muy probablemente deban ser más altas para que la banca se sienta más motivada también para la inclusión financiera. Lo que quiero decir es, si tú tienes un emprendedor que está en la cima del Cotopaxi y otro emprendedor que está en Picuazá, ellos se financian al 100% mensual. Con una tasa del 20 y algo mensual no llegas a ellos, porque no te da los números. Tienes que tener un ejecutivo que les vaya a cobrar, es muy caro. Pero en cambio sí, unas tasas tal vez para pymes, unas tasas para algo que está en zonas más urbanas, tal vez sí es un poco más alta. Y lo segundo es el financiamiento para la inversión y para crecer, eso sí no hay en el Ecuador. Entonces tal vez hay un mal uso del crédito. Si tú usas un crédito
del 17% para una deuda, para montarte una fábrica a 20 años. Ese es el problema. El problema es que no tenemos ese crédito por la inversión. Pero sí quería decirlo porque los bancos no son responsables de financiar emprendedores. Los bancos no son las tasas. Yo creo que eso hay que analizar bien. Lo que necesitamos es capital semilla abundante. Cuando el emprendedor va al banco es que lo está mal. Un emprendedor tiene que ir a los conquitos, al ministerio, tiene que haber muchos recursos, porque el emprendedor se va a jalar. El emprendedor se va a equivocar. Un buen emprendedor, un innovador se va a equivocar. Puede equivocarse. Entonces, lo que hace el banco es te da flujo. El banco te permite tener flujo. Liquidez. Entonces, nuestros aliados pagan a los 45 días, a los 15 días, no a los 90. Nuestros aliados tienen unas condiciones preferentes para emprendedores, unos 15, otros 12. Si alguien te va a pagar a los 15 días y tú necesitas del cash, te endeudas por 15 días. Entonces, por 15 días ya te funciona. Cuando tú sacas un crédito al 15, al 20, al 25% para comprarte las máquinas, no te da. Nunca te va a dar. Porque las máquinas te recuperas en 3 años. Entonces tienes 15% de 3 años, te mata. Eso es otro tipo de financiamiento. Quería hacer esas acotaciones. Igual y este tema es mucho más profundo. Y estoy seguro que ahí Paz nos puede comentar respecto a... ¿por qué digo...? Porque todo esto no vamos a abordar en este humilde espacio, pero muy probablemente las mentorías sí. Coméntanos un poco, Paz, cómo una persona, un emprendedor que nos está escuchando, un dueño de negocio, ¿cómo puede acceder a esos procesos de mentoría? ¿Cómo se califica? ¿Qué requisitos debería cumplir? Ya, a ver, más allá del proceso de mentorías, yo sí quiero acotar una cosa primero y empezar con esto. Muchas veces nos pasa, y yendo por el camino que Andrés decía, en el tema de que hay muchas empresas, muchas organizaciones, ¿no es cierto?, que están haciendo el mismo trabajo al mismo tiempo. Hay mucho trabajo duplicado, hay muchas convocatorias duplicadas, muchas. Nos pasa constantemente que los emprendedores se confunden de iniciativas y como se confunden de iniciativas, no aplican a las iniciativas que deberían aplicar. Y esos fondos muchas veces terminan no siendo entregados. Entonces, digamos que nosotros tenemos fondos para una convocatoria tecnológica, pero resulta que 3 otras organizaciones también están haciendo una convocatoria tecnológica muy parecida. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? El emprendedor busca en línea, el emprendedor busca información y sienten que es una sola cosa. Entonces, van hacia una, pero no van al abanico, porque no todo está centralizado, justamente. Entonces, nos pasa que los emprendedores no están, no sé si está muy bien lo que les voy a decir ya, pero los emprendedores no le echan mucha cabeza, no ven los detalles de las convocatorias, aplican mal a las convocatorias. Entonces, ese dinero, esas mentorías, ese trabajo que se quiere hacer con el emprendedor, muchas veces no termina siendo bien entregado, o no termina siendo utilizado en su totalidad, porque los emprendedores no están muy pendientes. No están muy pendientes de las convocatorias, uh-huh. No están pendientes de las iniciativas, y es justo lo que dice Andrés. Entonces ellos cogen y van al banco. Van al banco en lugar de buscar estas otras iniciativas, que muchas veces es porque no están muy bien comunicadas, ¿sí? Muchas veces eso pasa. Pero también los emprendedores tienen que saber que existen estas oportunidades. Y tienen que saber dónde buscar. Entonces, obviamente, si es que todos estos trabajos en conjunto fuesen centralizados en una sola convocatoria, en una sola iniciativa, sería mucho más fácil para ellos saber exactamente a dónde dirigirse. Ok, yo tengo que ir acá porque sé que ellos tienen una convocatoria para emprendimientos tecnológicos, para emprendimientos sostenibles, para emprendimientos de agricultura, y yo sé que ahí voy a aplicar y voy a aplicar bien, ¿no es cierto? Eso nos pasa mucho, pero... en general, nosotros como AEI tenemos muchos procesos abiertos en todo el año. Tenemos una convocatoria muy grande anual que normalmente sale entre junio y julio. Esta convocatoria es para generar temas de conexión de mercado. Entonces, conexión de mercado más ágil, más fácil, para que los productos puedan estar en percha. Y esto muchas veces es un proceso no solo de te conecto producto que ya está hecho con el retail, sino vamos a ver tu empaque, vamos a ver tu producto, vamos a ver tu forma de distribución. Asistencia técnica. Es todo. Entonces, yo creo que para eso los emprendedores tienen que estar súper atentos a
todo lo que sale de las instituciones. En Quito, en Guayaquil, en Manta, a nivel nacional, de empresas privadas, de organizaciones, de redes como la nuestra, sobre todo nosotros que articulamos todas las redes, porque nosotros cuando hacemos las convocatorias tenemos a todas las empresas de la red por detrás. Entonces tenemos mucho respaldo, tenemos respaldo de los mentores que vienen a ser generalmente los CEOs o las personas especialistas en un tema muy de nicho para los emprendedores. Comprendo. Y bueno, justamente de la mano de lo que tú decías, probablemente pues no, el ecuatoriano promedio no lee mucho, ¿no? Y de hecho en redes sociales tú pones, vendo camisas $5 y te comentan a cuánto, o no tienen roja. Entonces, partiendo de lo que tú dices, probablemente, y este es un gran espacio para comentar, ¿dónde podría el emprendedor promedio estar enfocado y buscar información adecuada para... ¿cuáles serían esas fuentes de información que tú recomendarías? Bueno, el tema digital ahorita es donde tienen que estar, ¿no es cierto? Tienen que estar buscando, tienen que estar pendientes, tienen que suscribirse, por ejemplo, en nuestro caso, yo te diría, suscríbete a mi mailing. ¿Por qué suscríbete a mi mailing? Porque nosotros mandamos por ahí todas las convocatorias, todos los procesos, los talleres, todo lo que vamos sacando. ¿Cómo puedo suscribirme a tu mailing? Bueno, en nuestra página web nosotros tenemos www.aei.es. En nuestras redes sociales estamos AEI Ecuador. Y también en redes sociales sacamos todo y sacamos también las convocatorias de nuestros aliados, que es lo importante. Entonces, nosotros como red, ¿cuál es el beneficio que también les damos a nuestros aliados? Que nosotros podemos difundir su información, ¿no es cierto? Okay. Entonces, mañana Telefónica tiene una convocatoria de mujeres tecnológicas. Nosotros articulamos con ellos, somos sus media partners, trabajamos con ellos, les apoyamos también a veces en temas técnicos, por ejemplo, en la elección como jurados, ¿no es cierto? En la elección de los emprendimientos, etcétera, porque nosotros tenemos que difundir algo de lo que también vamos a dar respaldo. Entonces, difundimos y decimos, vengan a compartir estas convocatorias, vengan y sean parte de estos talleres, de estos cursos, de estas maestrías, de estos descuentos. Entonces, esa también es nuestra ventaja, que nosotros como AEI no es que generamos un proceso. Nosotros generamos o difundimos y somos parte de los procesos de toda nuestra red. Toda la red. De más de 170 empresas que buscan trabajar por el emprendimiento. Ok, clarísimo. Hay que suscribirnos todos los que están escuchando. Finalmente, pues, todo lo que hemos hablado el día de hoy simplemente es la cara visible, pero hay mucho trabajo por detrás de la AEI. Tienen 10 años haciendo este trabajo. Personalmente considero que es un gran trabajo. Quisiera que inviten a todos los emprendedores, dueños de negocio que están detrás, que pueden estar escuchando este podcast, a que se afilien al su mailing, a que estén atentas a la convocatoria y que comenten como un mensaje final, mi estimado Andrés, para todos los emprendedores que nos escuchan. Bueno, por nuestro lado, en el tema, como les comentaba, de temas para que estén pendientes los emprendedores, nosotros en todos nuestros canales de redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, por mailing y en nuestra página web, ponemos todas las convocatorias de nuestros aliados, todos los procesos en los que ellos pueden estar abiertos para emprendedores. Como les comentaba, son convocatorias, son talleres, son cursos, son eventos inclusive, son reuniones de emprendedores a veces. Entonces, el estar pendiente, el que los emprendedores estén ahí pendientes, estén buscando oportunidades para conectar con otros emprendedores, para conectar con empresas, para conectar con eventos y talleres, es súper importante. Que ellos puedan ser parte de este ecosistema desde un principio, porque el tema de networking no es solo para los aliados, es para los emprendedores. Entonces, que los emprendedores sean parte de una comunidad es súper importante para que ellos también se enteren de más oportunidades y entre ellos también se generen oportunidades. Entonces, sí, por mi lado les invito siempre a estar pendientes de nuestros canales porque por ahí difundimos todo y tenemos un montón de oportunidades para los emprendedores. Genial. Yo un mensaje final para los emprendedores. Hace 10 años cuando arrancamos y veíamos los desafíos del ecosistema, no aparecían los temas de seguridad, que no veíamos un problema del ecosistema en los temas de seguridad, pero se ha ido traduciendo un tema de confianza. Y sabemos de emprendedores que hay un tema de seguridad. Sabemos que es una nueva variable que está haciendo que sea más difícil emprender.
Pero confíen en que estamos generando unos instrumentos de ayuda para emprendedores en estos temas de confianza. Este es un proceso que hemos arrancado con Cooperación Internacional hace un par de meses ya, que va a tener unos resultados ya en un mes y medio ya. Y un resultado es que ustedes como emprendedores, que son parte de la AEI, van a tener unos beneficios y formación y herramientas para manejar estos temas de seguridad y confianza. Y digo esto porque no están solos. La red son 175 instituciones, que son 400 personas que al año estamos trabajando para ustedes. Así que confíen en la red, cuenten con nosotros, sigan adelante. El Ecuador necesita emprendedores. El Ecuador necesita gente que se levante en las mañanas y quiera generar esa oportunidad adicional. Así que no están solos. Yo sé que uno en el emprendimiento se puede sentir solo. Yo a veces también en los proyectos que tengo digo, estoy solo. Por suerte coemprendo con mi esposa, lo cual es bueno y malo, pero por lo general es bueno porque uno no se siente solo. No están solos, le tienen a la AI y en los temas de seguridad vamos a traer cosas interesantes para ustedes. Así que sigan ahí y pronto con nosotros en esos temas también. Perfecto. Sigan en redes sociales a la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación. Entiendo que en todas las plataformas están el AEI y pues generemos este espacio de innovación, acerquémonos a quienes ya han recorrido el camino, nos pueden ahorrar muchísimo tiempo y recursos sobre todo. Y pues ha sido un excelente espacio para poder comunicar, para poder entender también, y yo al menos he aprendido muchísimo este día. Muchísimas gracias Andrés, muchísimas gracias Paz, ha sido un gran momento y yo personalmente voy muy agradecido y me quedan tantas dudas que estaría genial volver a coincidir en un espacio parecido. Queridos Mindhackers, ha sido un placer el día de hoy estar con ustedes. Nos despedimos de Andrés y de Paz y los esperamos tener de nuevo en un episodio futuro. Síganlo en redes sociales. ¿Cómo están ustedes personalmente en redes sociales también para que los puedan seguir en LinkedIn? Andrés Zurita de Dead. Yo estoy como Paz Bonilla. Perfecto. Hasta la próxima, queridos Mindhackers, y vamos a hacer innovación desde Latinoamérica. Un gusto. Gracias.